Bien, estamos estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a proceder al Buenas tomar, noches, profe. tomar esta en el SIU.
Profe, Dígame, disculpe la pregunta. Usted tenía un trooper que lo había hecho como convertible, ¿verdad? Pero hace tiempo, ¿no? Uno amarillo. todavía lo tengo. ¿Por qué? ¿Usted lo tiene? Ah, no lo vende. Sí, ¿por qué? Ah, ya. ¿Cuánto quiere por ese carro? No sabe, no. Eh, Tendrías que primero verlo, que usted está interesado. En autos clásicos, por ejemplo, ese o una Ford, pero de 69. Ya, usted tiene mi número, ¿no? Sí, Ya, por eso estamos en clase. Después de clase, me escribe. cualquiera te escribo, sí. Claro, y yo ahí le indico cómo llegar o nos podemos topar para que usted lo pueda ver y ahí hablamos de negocios. Porque justamente sí lo estoy vendiendo. Justamente ando atrás de vender. Ay, ay, ay. ¿Y cómo se enteró que tengo un trupe, es un Jeep? Por- Porque yo hice el preuniversitario en el 2011 y usted nos dio clase ahí en esa aula, pero usted nos dio, no me recuerdo qué clase, en el 2011. No era lenguaje, porque el lenguaje dio Normando López, no sé si se acuerde. Claro, el dinero normal. Sí, Normando López y ¿cómo se llama? Introducción a la ingeniería industrial nos dio Marco Coello, un señor alto. Ah, Marquito, claro. Eh, Cuéntame, ¿y qué les di yo entonces? ¿Qué no legislación me empresarial? recuerdo no me recuerdo qué me dio. Puede ser democracia o legislación empresarial. Democracia, democracia. Oh, ya, ya, ya. Claro, y de pronto le hice algún comentario porque No, yo lo vi fue en el carro. Usted tenía también un auto negro, me parece, ¿no? no, negro nunca he tenido. No me gusta En ese ese, color. en ese tiempo. Y azul. Tampoco, solo tenía el Canario, solo el Jeep y un auto rojo. Pero el amarillo es Trooper o es Jeep. Bueno, era un Trooper, originalmente lo compré como Trooper y después le hice la transición, le hice el cambio. Mm. Claro, lo tuneé a Jeep y lo hice amarillo con todo lo de Barcelona, que inclusive me han entrevistado en programas de televisión y cosas así Ah, ya. por lo bonito, ¿no? Bueno, Claro, claro. envíeme el mensaje en WhatsApp que yo le paso la información para que usted... Ok, ok, profe. Listo. Bien, déjeme ingresar, es que está difícil el SIU. Estoy perdido porque acá estás. Ya. Sería, ¿qué curso es? Ah, no, pues estoy en telemática, con razón. No es telemática, es industrial. Listo. Ya le voy a tomar esto, en un ratito.
Listo, a ver. Vamos a compartir el Zoom. Alvarado, Alvarado, Presente, Alvarado, Eric, ingeniero. Alvarado, Eric, No, Lobato. Alvarado Lobato, Lobato. Vaque, Barresueta, Casquete, Barresueta, ingeniero. Buenas noches. Castillo, Cornejo, Telavera, De la Vera presente. Facundo, Gran Noble, Huaca, Facundo presente. Acá presente, buenas noches. Huaca, Sí, ingeniero, buenas noches. Guayamabe, buenas noches. Presente, buenas noches, Guayamare. Macías, Manzaba, Mercado, Manzaba presente, profe. Presente Mercado. Montalbán, Pinto, Montalbán presente. Pinto, Quimí, Ramos, Río Frío, Salavarría, Presente, Saltos, Salavarriga. Presente, Saltos. Suárez, Zavala. Presente, Zavala, buenas noches. Suárez presente. Listo, acabó de entrar, creo, Río Frío. Listo, vamos a la segunda vuelta. Los rezagados, Alvarado, Cadena, Vaque León, Caquete, Castillo, Cornejo, Gran Noble, Macías, Pinto, Quimí y Ramos. Listo, están todos. Bien, antes de continuar, les voy a explicar un poquito. Ha habido inconveniente con un alumno de este curso. Yo creo que está retirado, pero cuando yo comencé el curso, este, yo doy en el día, nunca en la noche, ¿no? Pero me pidió de favor que tome el curso y fue casi sobre la primera semana, ¿no? Que tan es así que no pudimos conectar. Yo estuve conectado, pero yo tengo un problema con mi clave, que yo me conecto por el SIUC, usted se conecta por el SIUC, yo voy al aula 205, por ejemplo, y usted está en la 280, está en otra aula. Usted se puede quedar ahí media hora, una hora, yo me quedo una hora esperando a que ingresen y ninguno de los dos ingresa. A usted le parece que está en sala de espera, que el profesor no ha ingresado, y a mí me parece que no han ingresado los alumnos, ni siquiera nadie en sala de espera. Entonces, ese es un problema de duplicidad de aula, me imagino, no sé. Pero no le puedo solucionar. ¿Cómo lo solucioné a priori? Simplemente, pues, yo ingreso, pongo el enlace por la clave que yo ingresé, que es la clave que me dio la U. No es que yo me estoy inventando un Zoom. Es la clave que a mí me da la U con mi clave, con mi usuario, con todo. Sino que por alguna razón no coincide con el de ustedes. Entonces yo lo que hago es ingresar con mi clave como usuario, con la licencia que me dio la universidad, copio el enlace y ustedes ingresan. Pero hay un estudiante que parece que no ha ingresado y bueno, es lamentable porque la verdad es que no se comunicó a tiempo conmigo para decírmelo y ver qué se podía hacer. Eh, ya al finalizar el parcial, no es posible de que hayan estado ustedes 7 semanas sin ingresar, pues, ¿no? Tienen que preguntar a los compañeros, tienen que preguntar a alguien que sepa eh, qué está haciendo el docente, ¿no? Y también tienen en el Zoom, en el Moodle, está ahí el aula Zoom, el enlace. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Ya en la segunda semana alguien de ustedes fue a hablar con el coordinador a decir que no había clase, el profesor no estaba dando clase y está bien, porque realmente yo sí estaba asistiendo y tenía grabada que esperé, los esperaba 45 minutos, una hora y no entraba nadie. Y yo no tenía cómo comunicarme con ustedes, avisarles de que envíen, por favor, que entre por el Moodle. Y encima la aula virtual no me la habían habilitado. Como fue una materia de último momento que me la asignaron, pues no tenía habilitada el aula virtual. Todo se conjugó para que esas 2 primeras semanas no tengamos clase. Luego, en la tercera semana, al finalizar la segunda semana, porque el coordinador me dice que qué ha pasado, le expliqué y me dijo, ya te voy a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Me creó el aula. Y yo ahí sí, pues copié el enlace y les puse ahí ingresar por medio de este enlace.
Y la siguiente semana, aparte el compañero que había ido a hablar, le dije que me escriba, creo que me escribió, y se le informó, pues, no, que el ingreso era por medio del Moodle. Y ahí hemos estado trabajando. Entonces, en todo caso, esperemos, pues, ¿no? Que los alumnos puedan, bueno, más que nada que para este semestre que viene, pues me logren arreglar este problemita que está que sucede con la clave, para que así todos podamos ingresar con una sola clave a una sola aula. Bueno, solo quería hacer ese comentario. En todo caso, como corresponde, hemos terminado el primer parcial y estamos ahí iniciando el segundo parcial. No tengo aquí una secretaria porque parece que no hay chica, o creo que nombró la otra aula, nombró una secretaria, pero nunca viene, ¿ya? Así que vamos a trabajar sin secretaria. Bueno, en todo caso, vamos a trabajar los grupos que ya habíamos formado de la primera exposición que hicimos en el primer parcial. Vamos a hacer la segunda. ¿Vimos algo la semana pasada? ¿Vimos alguna clase, la clase 8 o no? ¿O arrancamos de cero el segundo parcial? Me confirmo. Estamos arrancando de cero. Listo, entonces vamos a arrancar. A ver, ¿algún voluntario o yo saco a alguien que salga con su exposición, con su grupo? De acá, ingeniero, grupo 4. Grupo 4, Para dele. terminar. Sí, dele. Vamos con la clase 8. Hoy día también prepararon la clase 9. Creo que yo le dije la 8 y la 9, ¿o no? No me acuerdo. Pasa que estaba muy ocupado. En todo caso, hagamos las 8 y 10 y la próxima semana hacemos las 9 y 10. ¿Ya? Listo, dele. Ingeniero, no puedo compartir pantalla, no me sale. Vamos, comparta, por favor. Déjenme ver si es que... Que no me permite compartir Sí, pantalla. sí, correcto. Es culpa mía. Ya habilité. Estaba deshabilitado. Dele. ¿Ve la pantalla? Y ahí sí se ve. Bueno, buenas noches, licenciado, compañero. Somos el grupo 4 que está conformado por
Henry Almar Guayamabe Yunga, Mercado Delgado Elkin Joel, Macías Carrasco Paul Vicente, Huaca Muñoz Jorge Andrés. Le vamos a hablar sobre los tipos de textos y funciones del lenguaje. Siguiente diapositiva. Tipos de texto y funciones del lenguaje. Existen diferentes tipos de texto, cada uno con una estructura característica y función específica, las cuales es preciso conocer, ya que de esta manera cada vez que tengamos la necesidad de redactar, podremos comunicar con mayor corteza lo que deseamos. Siguiente. Aquí podemos ver lo que son los principales tipos de texto que hay. Son textos narrativos, textos descriptivos, textos argumentativos, textos expositivos, textos publicitarios, textos periodísticos, textos instruccionales, textos de información científica, textos humorísticos, textos literarios, textos epistolares y textos digitales. Siguiente. El texto narrativo es aquel en que se relatan acontecimientos reales o ficticios, los cuales suceden en un tiempo y lugar determinado. Se estructura en introducción, nudo y desenlace. Texto descriptivo. Se realiza una descripción detallada de las cualidades, características o circunstancias de algún objeto, fenómeno, situación, persona o animal. Normalmente se estructura en el inicio, desarrollo y conclusión. Texto argumentativo. Tiene como función principal el persuadir o convencer de una determinada tesis o posición a un interlocutor mediante pruebas y datos que se denominan argumentos. Su estructura se compone de presentación del tema, exposición de ideas, argumentación y conclusión. Bien, a ver, Ahí solamente siguiente mi para compañero. reforzar un poco, regreseme la diapositiva. Bien, entre la clasificación, regresa una diapositiva. Ahí está, ahí está. El texto, no, siga, la segunda es. Texto narrativo usa la forma literaria narrando acontecimientos. Aquí no necesita argumentar nada, no intenta convencerte de nada, tampoco está describiendo nada, simplemente está narrando lo que pasó. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo les pedí lo de, como ustedes creo que no les pedí el resumen de la Casa Abierta, bueno, si les pedía un resumen de algo, usted va a narrar los hechos. O cuando en el colegio, la escuela nos pedían, regresábamos de vacaciones y nos pedían, nos hacían que escribamos un pequeño resumen de lo que hicimos en la vacación. Automáticamente nosotros empezamos a narrar. Empezamos las vacaciones, nos metimos en el curso de natación, el curso eh, de inglés que me mandó mi mamá, y aparte viajamos a la playa una semana, ahí encontramos con otros compañeros, empezamos a jugar en la playa, y playero. Bueno, empezamos a narrar la situación. Estamos narrando lo que aconteció. Entonces es un texto netamente narrativo, estamos relatando lo que pasó, las circunstancias. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han tenido el caso, pero hay, por ejemplo, un choque o un accidente de tránsito, se narra lo que sucedió, cómo sucedió, ¿no? O cuando hay algún inconveniente o algún problema, te preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y empiezan a narrar las circunstancias. E inclusive cuando es cuestión de una película, vieron una película y te piden, bueno, ¿y qué pasó? Cuéntame, haz un resumen. Y ustedes empiezan a narrar todo lo que pasó en la película. Entonces, es aquel que se relata acontecimientos reales o ficticios. En el caso de una película puede ser ficticio. Si alguien, por ejemplo, nunca se ha visto, por ejemplo, yo nunca he visto Harry Potter. Y le digo a usted, explíqueme cómo es Harry Potter. Y usted empieza a narrarme la historia de Harry Potter. Hay Harry Potter como, no sé, 5 o 6 Harry Potter. Y yo no he visto ninguno. Es como Rápido y 9, Furioso. profe. 9, vea eso. Ay, ay. Es como Rápido y Furioso. Yo no me he visto ninguna. Ni una.
nunca me llamó la atención las primeras películas y después nunca me enganché. Entonces, la No fue. pregunta es, si me empiezan a contar cuál es la historia de Rápido y Furioso, deben hacerlo en modo narrativo, contándome los acontecimientos de la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces, ahí obviamente, esto utilizarán, pues, en este caso, hechos ficticios, pero suceden en un tiempo, un lugar determinado. Por ejemplo, hay una parte de una película que sí vi la propaganda que lo hicieron en Cuba, ¿no? Y ahí me da y narramos qué hicieron, cuál era la pelea entre ellos, manejaban unos carros bonitos, no sé, pero van a narrar los acontecimientos. De hecho, más que nada en la Biblia y en las películas de los Señores Jesucristo, las películas bíblicas, se usa mucho el arte narrativo. Narran una historia. La Pasión de Cristo, narran Ben-Hur, por ejemplo, una película muy buena de la época de la Biblia. Eh, la otra película, ¿cómo se llama? Eh, bueno, películas que narran la Biblia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? La Arca de Noé, que narra la historia de cómo ingresaban y qué tipo de animales ingresaban. Básicamente es narrativa, ¿no? Y Profe, el descriptivo, dígame. hay una película muy buena que no sé si usted la habrá visto, se llama La Ciudad de Dios, es brasileña, que trata de las favelas. Ahí hablan bastante o sea, narrativo, narran bastante. Y es Ah, bonita ya. la película. No la he visto. ¿La ha Sí, visto? sí, sé, creo que está en Netflix. Creo que vi un comentario, un artículo o algo en internet sobre esa película que dicen que es muy buena. En todo Sí, caso, sí, sí. no he tenido la oportunidad de verla. Pero Te la sí, sí, recomiendo, profe. deben utilizar el texto narrativo. De hecho, en muchas películas se pueden usar los varios, o sea, el texto no es que todo el texto tiene que ser narrativo, todo tiene que ser descriptivo. Se puede conjugar, se puede combinar. De hecho, por ejemplo, el libro que todavía estoy leyendo, que ya voy por un poquito más la mitad recién, el de la historia de Hitler, del golpe, el Putsch, algo así, el primer intento de golpe de Estado que hizo Hitler, en que fracasó. Luego sí alcanzó el poder y ya sabemos el resto de la historia. Pero el primer intento fue en 1923, o sea, hace 100 años. ¿Ya? Se me compré este libro para leerlo. Muy interesante. De hecho, la forma que está escrito me hace imaginar como que fuera una película. A mí me gustan mucho las películas de Segunda Guerra Mundial, pero leer libros para mí es algo nuevo en el sentido de que leer libros ya no de economía, sino en este caso sí, bueno, en este caso es histórico, porque habla de la historia del golpe de Hitler, ¿no? Pero es como que vea la película, la forma en que narra y en la que escribe el autor hace que yo me imagine lo que estoy leyendo como que estuviera viendo la película. Es increíble, es sumamente interesante. También utiliza el descriptivo. El narrativo en que están narrando los hechos, cuando salieron a las calles, hicieron la marcha, empezaron a disparar a los policías, la gente que murió, y ahí empiezan a describir. Había gente tirada en la calle, que sangraba, uno encima de otro, o sea, y empieza a describir lo que sucede. Porque cuando uno escribe, no está utilizando más que el sentido de la vista. No hay olfato, no hay tacto, ¿no? Entonces, por medio de la palabra tienen que describir. Si están comiendo algo, para describir que era un cake muy esponjoso, dulce, acaramelado, y te va dando los adjetivos calificativos de lo que quiere explicar y describir, ¿no? Te está describiendo. O si te describe una persona, por ejemplo, si hablamos de Noé, entonces dice que Noé era una persona alta o baja, dependiendo, ¿no? Con los años a cuestas, con una barriga prominente o no, o sea, te va describiendo para que tú te hagas una idea de cómo era el personaje. Entonces ahí se usa el texto descriptivo. Se realiza una descripción detallada de las cualidades, se puede detallar cualidades, ¿no? Si era una persona confiable, una persona honesta, circunstancias o en qué situación está, o el objeto, o el fenómeno de la situación, o la persona o animal, ¿no? En donde vamos a describir el inicio, el desarrollo y la conclusión de los eventos. Y el texto argumentativo que tiene que ver cuando ya uno argumenta, trata de influir en el pensamiento de las personas. En el caso de una solicitud o en el caso de un reclamo, estoy tratando de influir en que a la persona que le dirijo la carta, en que vote a favor mío
en el caso, por ejemplo, de una elección, ¿no? O en el caso de una opinión, de que la opinión pública hable en función de los intereses que tengo yo. Entonces ahí estamos utilizando textos argumentativos y se reconoce fácilmente. Se reconoce, pues, obviamente, por los argumentos que presentan. Siga. Siga. A ver, el grupo, por favor. Dele. Dele, dele. Mercado está ahí. Bueno, aquí en mercado, texto expositivo. Los textos expositivos deben de ser objetivos y contar con las explicaciones y aclaraciones necesarias para poder ser comprendidos por un público especializado. Se estructuran normalmente en introducción, desarrollo y conclusión y se dividen en divulgativos y científicos. Texto publicitario. Un texto publicitario es un texto cuya función es la de persuadir o convencer al receptor acerca de cualidades de un producto o artículo. Normalmente se apoya en recursos como frases cortas, eslogan, imágenes, metáforas y juegos de palabras. Texto periodístico. Son aquellos que tienen como función principal el informar sobre hechos y temas de interés general, aunque también admiten opiniones, valoraciones o críticas. Estos tipos de textos se difunden a través de medios de comunicación masivos como periódicos, revistas, radio, televisión e internet. A continuación, mi compañero Macías. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, dele, dele. Ah, ya, gracias. Bien, creo que no. Le toca esta diapositiva. Dele un ratito la anterior. El texto expositivo. Vamos a exponer objetos, explicaciones, aclaraciones. Por ejemplo, si yo tengo que aclarar algún hecho, bueno o malo, yo utilizo obviamente el texto expositivo. Cuando me hacen una pregunta sobre una situación en el trabajo y yo explico lo que ocurrió, ahí utilizo un texto expositivo, ¿no? Está comprendido por las aclaraciones necesarias para poder ser comprendido por un público no especializado. ¿Qué significa un público no especializado? Cuando usted está dirigido a un público en general. ¿Cuándo es especializado? Bueno, cuando yo dirijo, por ejemplo, a un grupo de médicos, doy una charla, una conferencia, escribo un libro para economistas, para médicos, es un grupo especializado. Cuando no es especializado es cuando es libre para todo público, ¿no? Publicitario, el texto es netamente de comunicar una publicidad. Por ejemplo, recursos como frases, eslogan, imágenes, metáforas o palabras que hacen que se facilite la comunicación en cuanto a la publicidad o publicitar un objeto o un evento. El texto periodístico que se diferencia porque en el texto periodístico, aunque puedo yo narrar, y de hecho hay muchos textos, artículos periodísticos que narran hechos, y también que utilizan también el argumentativo, cuando son de opinión, utilizan la parte también argumentativa, pero son diferentes en el sentido de que se los reconoce por su principal función es informar. De hecho, todos los artículos de la prensa deberían ser solamente informativos. Pero también existe la opinión y ahí es donde empiezan a hablar y a armar las polémicas. ¿Ok? Este tipo de textos se difunden a través de medios de comunicación masivos como periódicos, revistas, radios, televisión y el Internet. Ok, siga. Buenas noches. Mi nombre es Paul Macías y voy a hablarles sobre los textos. Texto instruccional. En los textos instructivos se describen como un conjunto de instrucciones, pasos u órdenes para llevar a cabo una tarea específica. Tienen como función guiar u orientar de manera detallada y clara al lector. Ejemplos de textos instruccionales: receta, instructivo y manual. Texto de información científica. La función principal de estos textos científicos es la de informar de manera clara y precisa acerca de estudios e investigaciones de diversos temas.
Hay 4 clases de textos científicos: académicos, didácticos, técnicos y de investigación. Ejemplo de texto de información científica: informes científicos, tesis, monografía, artículo y obra de divulgación. Texto humorístico. Los textos humorísticos tienen la función de provocar la risa en el destinatario y para ello se apoyan de la polisemia, la aliteración, la ironía, la exageración y el doble sentido, entre otros recursos. Texto literario. Los textos literarios perdón, son producciones escritas u orales que focalizan su atención en la forma artística y estética para lograr el propósito de provocar emociones y sensaciones en el ánimo del destinatario. Ejemplos del texto literario: poema, cuento, leyenda, fábula. Texto epistolar. Los textos epistolares tienen la función de transmitir un mensaje a uno o más destinatarios ausentes o distantes. Ejemplo de los textos epistolares: carta personal, carta comercial, correo electrónico, solicitud. Texto digital. Se trata de los textos que se encuentran en diversos sitios web y plataformas digitales. Tienen como función el informar, expresar, promocionar y comunicar. Ejemplo de textos digitales: blog, revistas digitales y blog. Gracias. Bien, regresa una diapositiva más, por favor. Bien, instruccional. No hace falta. No, sígale. La anterior. Ahí, ahí. Instruccional se requiere o se refiere a instrucciones. Cuando usted compra, por ejemplo, un televisor, un DVD, compra una refrigeradora nueva, le dan el manual, que le llaman, ¿no? Las instrucciones. Y obviamente, ¿qué diferencia tiene? Ahí no hay argumentación, no hay. Tiene que decir simplemente lo que tengo que hacer para armar tal cosa. Son las instrucciones. Pasos a seguir para realizar una tarea específica. Ahí no hay que argumentar, que no describir que está soleado, está lluvioso, no tiene nada que ver. Simplemente me van a decir las instrucciones. Tiene que usted abrir, los que tengan número 1 van primero, junto con el número 2, ¿no? Más o menos como, por ejemplo, para armar una carta. Está gráficamente las instrucciones y también por escrito. Y tiene obviamente, pues, la explicación. Cuando usted va a jugar Monopolio, también hay unas instrucciones ahí de cómo jugar Monopolio. Y netamente lo que va a decir es las instrucciones, los pasos, cómo tengo que jugarlo. No va a decir otra cosa. No, de hecho, no pone ni publicidad. Tal vez si tengo otros juegos que yo vendo, pongo ahí los juegos que hay y eso es una especie de publicidad. Pero netamente yo voy a encontrar textos ahí de instrucciones. Información científica, cuando hacemos artículos científicos, revistas especializadas, sobre investigaciones soy un médico, un científico, estoy investigando sobre la mejor forma de bajar de peso. Básicamente tengo información científica. He entrevistado a 500, a 800 o a 1000 personas en un rango entre 30 y 40 años que tienen sobrepeso. Los he puesto a dieta y al cabo de un mes, ¿cuánto es el resultado que han bajado? ¿Qué porcentaje bajaron más? ¿Cuánto más o menos? ¿No? Y hago un informe de la información científica. Texto humorístico, que básicamente lo que busca es sacar carcajadas, utiliza un tipo de redacción jocosa, un tipo de redacción muy móvil, en donde al leer, pues uno se ríe. Por ejemplo, revistas como Condorito, o cuando se da por escrito pues los chistes, ¿no? de una novela, de una película, de una serie, etc. Bien, siga. El texto literario que se refiere ya al uso de fábulas, al uso de, de artículos lingüísticos, retóricas, ¿no? Fábulas, etcétera, que utilizamos para resaltar el trabajo de escritura, ¿no? Texto epistolar cuando habla de un comunicado al receptor, entre el sector y el emisor. Y el digital que se encuentra en diversos sitios web, en plataformas digitales, donde usted ve los famosos blogs,
en donde va a haber texto digital, que es una distinta forma de redactar en la parte de las redes sociales, ¿no? La parte digital. Bien, creo que terminó el grupo o sigue. Ah, no, creo que le falta. Sigue. Perdón, ingeniero. Funciones de lenguaje. Las funciones de lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por la lingüística y la comunicación, de forma que, por lo común, se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que interviene en el proceso, siendo lo más normal que una función domine o prevalezca y las demás la estén subordinadas. Las funciones del lenguaje son funciones referencial, que es una de las principales funciones que a su vez también es conocida como explicativa, representativa o informativa, perdón. Este tipo de lenguaje se utiliza para transmitir información de forma objetiva. Es una de las funciones más evidentes en la mayoría de los textos. Por ejemplo, los niveles de desempleo han bajado un 5% durante este mes. Ese es un ejemplo de texto referencial. Función expresiva. En aquellos casos en el que usamos el lenguaje para expresar sentimientos, emociones, estado de ánimo, deseos, etc. La función con la que nos encontramos es la expresiva o la emotiva. Esta es directamente asociada a la subjetividad del hablante o el emisor. La función conativa. Si el emisor quiere llamar la atención del receptor o provocar una reacción en él, deberá usar la función conativa o apelativa del lenguaje. Podemos decir que la función de mandato o pregunta, por lo que generalmente se usan en modos imperativos o de interrogación. Función fática. La función fática, o también conocida como de contacto, esta función se utiliza para iniciar, interrumpir o finalizar una conversación. Asimismo, también para comprobar si existe contacto entre emisor y receptor. Son buenos ejemplos de fórmulas para saludar o despedir. Un ejemplo es que, hola, ¿me escuchan bien? Función poética. Esta es otra de las funciones del lenguaje, o también se la conoce como estética, utilizada para centrarnos en el propio mensaje, ornamentándolo con figuras retóricas para destacar su belleza. La encontramos sobre todo en textos literarios, aunque también puede darse en textos más cotidianos, como puede ser el caso de los refranes. Y la función metalingüística, la última respuesta a cuáles son las funciones del lenguaje es la metalingüística. Es aquella que sirve para hablar del propio lenguaje. Nos servirían como ejemplo de las definiciones de palabras o aclaraciones sobre la lengua. A continuación, mi compañero Guaja. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los niveles de lectura. Existen 4 tipos de niveles, los cuales son literal, inferencial, analógico y crítico valorativo. El literal tiene sus principales características, es que el lector reconoce frases y palabras claves en un texto y capta el contenido del texto sin tener que leer por completo. Cabe recalcar que tiene 2 niveles, la cual el primer nivel es de dar las ideas principales, secundarias, por comparación y de causa y efecto. El segundo nivel es quien lee profundiza más, la comprensión del texto será precisa y reconoce ideas ligadas al tema principal. El inferencial, sus características son que se caracteriza por examinar información con mucho cuidado. En este tipo de lectura, el lector le permite leer entre líneas, explica el texto más ampliamente, permite suponer, formular hipótesis y nuevas ideas, interpretar un lenguaje figurativo, etc. El nivel analógico realiza comparaciones de los elementos que guardan mucha similitud, ayuda al correcto entendimiento del que se trata de expresar un texto y analiza frases y oraciones que podemos deducir y hacer de este análisis un tema para debatir.
Y el crítico valorativo es lo cual a este nivel un lector es capaz de emitir una opinión o una conclusión exacta del texto leído. Interviene su criterio y el conocimiento sobre lo leído y puede tomar como real o no lo leído. Algunas de las cualidades son que puede ser de realidad o fantasía, de adecuación y validez, de apropiación y de rechazo o aceptación. Muchas gracias. Esa fue la exposición del grupo 4, economista. Muy bien, muchas gracias, grupo 4. Bien, ¿algún otro grupo que esté listo, por favor? Bien, ¿quién es el grupo 1? Para que salga. Grupo 2, Grupo 2, bueno, del grupo 2, entonces. confirma, Joel. Comparte ahí. No puedo yo, estoy desde un teléfono. Está medio falloso. ¿Sí se logra ver? Y la Facundo te toca. Sí, pero un momento, un momento. Ahora sí. Eh, Buenas noches, compañero, ingeniero. Vamos a hablar de lo que es la característica de un texto. Características de un texto. Ya, listo. Empezamos con qué es un texto. Un texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de su palabra. Entre las características de un texto, No se ve. Bien, en mi caso Se sí, ve. sí se ve en mi computadora, no sé qué pasa en los otros. Se ve. Siga nomás que se ve. Bueno, pero no se ve el tema que yo estoy exponiendo. Pero bueno, ahí va. Características de un texto. Esto más se refiere a que a la manera de comprender un texto, transmitir un mensaje hacia el público lector. Esto deriva en la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen una u otras cosas. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, la composición de párrafos o frases. Y ahora sí, tipos de texto. Los argumentativos. Trata de modificar y reforzar la idea del lector o oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. Un texto científico. Es un escrito que aborda conceptos, teorías, resultados con base en conocimientos científicos a través del lenguaje científico. Los descriptivos. Consiste en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje u otras cosas, como por ejemplo la lista de compras, los anuncios de productos, etc. Los textos expositivos informan o aportan un conjunto de datos referentes a conocimientos, ideas o conceptos. Los textos epistolares
conocidos como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escrito. Y los textos informativos exponen hechos, circunstancias u otros temas de forma objetiva, clara y precisa. A continuación, el siguiente compañero. Buenas noches, compañero economista. Yo voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. Las funciones principales del lenguaje del ser humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de manera distinta según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. Dentro del campo de la lingüística, Roman Jakobson, él fue un lingüista ruso, también fue literario y poeta, escritor también. Él decía, ha distinguido 6 usos del lenguaje a los que clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo. Primera función, la apelativa o conativa. La función apelativa o conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana, así como la publicidad o la propaganda política. Por ejemplo, vota verde o vota la Revolución Ciudadana. Hiciste la comida o, por ejemplo, dime, esa es una pregunta. Segundo, la función referencial, representativa o informativa. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos enfocados en transmitir conocimiento. Por ejemplo, el teléfono no sirve, otra vez llueve, el fuego es producto de una combustión. Otro ejemplo es, qué bien me siento hoy. Cuarto, función poética o estética. El lenguaje es una función poética, es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al ciudadano de la forma en sí, y utilizado figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios, un poema, una novela o un trabalengua. Son buenos ejemplos. Por ejemplo, un refrán popular, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Número 5, función fática o de contacto. La función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, te oigo, sí, de acuerdo, hasta luego. Función metalingüística, que es la número 6 y última. La función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje en sí. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra función es un sustantivo femenino. Esto es una oración. Veo es la forma de primera persona del singular del verbo ver. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, economista y compañeros. Niveles de la lectura. En el nivel de la lectura literal, en este nivel el lector se centra en comprender la información de manera directa y superficial. Se trata de comprender lo que se dice explícitamente en el texto, como por ejemplo en el poema La Rosa de Gustavo Adolfo Bécquer. El nivel literal describe la belleza de una rosa sin explorar posibles significados más profundos. Una de las habilidades claves es identificar hechos, detalles y eventos de manera literal, responder preguntas sobre información directa del texto. En el nivel inferencial, en este nivel el lector va más allá de la información explícita y realiza inferencias o deducciones basadas en la información
proporcionada en el texto. Como por ejemplo en un artículo periodístico, la capacidad inferencial implica no solo entender los hechos presentados, sino también analizar el texto y considerar posibles motivaciones o consecuencias no declaradas. Habilidades claves es interpretar el significado explícito, hacer conexiones entre la información dada y la información que falta, entender las motivaciones de los personajes. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Voy a hablar sobre lo que lo es analógico. El nivel de la lectura analógica generalmente se refiere a la capacidad que comprende información compleja, útil o no explícita, es un texto o contexto. Habilidad clave implica que la capacidad de ir más allá de la comprensión superficial de la información, profundizar es la estructura del texto. Crítico valorativo. Este nivel implica una evaluación más profunda y más reflexiva del texto. Los lectores en este nivel analizan como que cuestionan información y formulan opiniones fundamentadas y pueden reconocer posibles sesgos o perspectivas. Habilidades clave, como por ejemplo, evaluar la validez de argumentos, identificar puntos de vista y opiniones, cuestionar la información. Gracias, economista. Muy bien. Economista, una pregunta. Me dicen aquí en el chat. Déjenme ver que tengo una pregunta. Se me perdió el chat. Acá está. Una pregunta. ¿No se puede entregar la exposición 7, clase 8 en el módulo? Eh, la del segundo parcial. Debe haber algún problema. Déjenme revisar. Es que no he tenido tiempo de actualizar. A ver, ustedes son... Ya ingresé. No se olviden de realizar el glosario. Cuidado, se olvidan igual que el primer parcial. A ver, claro, no he editado. El video 4, por ejemplo, está hasta el 28 de diciembre. Vamos a darle hasta el 2 de enero del 24. Caramba. Listo. Ya está habilitado lo del video 4. Tarea 3.
Listo, ese está para el 17 de diciembre. Ah, vamos a ponerlo para enero también del 2024, pero pongámoslo para el 2 de enero. Listo. ¿Qué pasó? Ya, ya está la tarea 3 también. Expo 7 clase 8 me dice, ¿no? Bueno, ya está. Está, no, le di mucho tiempo. Ustedes serían el 9, sería el 7 que estamos hoy día, al 14 de enero, el 14 de diciembre. Vamos a poner 14, 14, listo. Ya está la Expo 7 clase 8. Déjenme una vez ayudarles con la Expo 8 clase 9. Ingeniero, una consulta. Dígame, La semana que viene toca la exposición de clase 9 y 10. 9 y 10. Sí, por separado. Digamos, si el grupo de nosotros empieza a continuación, termina la primera exposición, a continuación seguimos con la otra o no. Sí, he seguido, con la misma. Ya, ok. Ya, creo que ya está. Ya lo que es la unidad 3 ya está editada. Después hago la 4, ¿ya? Ingeniero, Bien. lo que expusimos hoy día no hacen video, ¿no?
No, no hacen video de Zoom, ¿no? El video 4 sí, el video 5 también, ¿no? Pero el video de Zoom ya no tiene que Correcto, hacer solo correcto. con el No, lo código. de la exposición de hoy día. Sí, listo. ¿Alguna pregunta más, niños? Listo, niños, lo vamos a dar por terminado hoy día. Recuerden que ya están las asignaciones, por lo menos en la unidad 3 ya están actualizadas con fecha y todo. Ya lo pueden ir trabajando. Y la unidad 4 pues en el transcurso del fin de semana, actualizo. ¿Sí? Economista, ¿puedo dar la exposición? Bueno, claro, por supuesto, todavía tenemos tiempo. ¿Cuánto falta? Sí, dele. A ver, el tema es niveles de lectura, de lectura. Literal, inferencial, analógico y crítico valorativo. Los niveles de lectura son una forma de clasificar los diferentes procesos de comprensión que intervienen en la lectura, partiendo de lo más básico hasta lo más complejo. La comprensión literal, este es el nivel más básico de comprensión de lectura. Lectora, aquí, aquí el lector tiene capacidad de reconocer y recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Este le permite encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales y secundarios, e identificar los párrafos del texto. La comprensión inferencial. En este nivel, el lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus apariencias personales y conocimientos previos. A partir de ello, formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Tres, que es la comprensión crítica. En este nivel, la lectura adquiere un carácter evaluativo, ya que el lector, además de confrontar el significado del texto con sus experiencias e información previa, emite juicios y opiniones fundamentales, a partir de lo cual acepta o rechaza lo planteado por el autor. Cuatro, la comprensión analógica. Este nivel no se menciona en las fuentes que consulte, pero generalmente se refiere a la capacidad del lector para hacer conexiones entre el texto y otros textos, eventos o ideas que son similares. La comprensión crítico o valorativo. Este nivel implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. Una diferencia entre los niveles de lectura que la literal es comprender todo aquello que el autor comunica en su totalidad y explícitamente. En el inferencial, el lector está en capacidad de interpretar. En el analógico, es la habilidad de establecer una comparación con dos elementos para distinguir sus diferencias. Y el crítico valorativo es cuando el lector recurre al sentido común o su capacidad de establecer las relaciones lógicas. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Terminó o falta Ya algo? terminó. Listo. Deja de compartir entonces, por favor. Muchas gracias. Bien, listo, niños. ¿Alguna pregunta? Bien, nos vemos el próximo. Bueno, me estaba diciendo que las tareas, ¿no? No se olviden, si no me equivoco, en el primer parcial hubo problemas con el glosario. Bueno, si no fue en este curso, fueron los otros, que inclusive se olvidaron de hacer ni siquiera una palabra. Entonces, háganlo con tiempo. Ese glosario estará abierto hasta el 10 de enero. Por favor, háganlo conscientes, ¿no? Macías, diga. Profe, no sé si no se vaya a enojar, pero es que yo entré tarde, no sé si tomó la lista o no.
Es que Eh, tuve un problema aquí en mi casa. bueno, Profe, disculpe, buenas noches. Yo también, profe, tuve un problema y entré un poquito tarde. fuga. Que hace un ratito que aquí el SIU me saca y tengo que volver a ingresar con toda la clave. Es un drama. Ni siquiera me coge la clave, no sé por qué pasó. A ver, ahí cogió. Que son de industrial. Caramba, acá está. A ver, nombres. Macías Carrasco. Macías Carrasco. ¿Quién más? Castillo, profe Justin. Castillo Justin. ¿Quién más? ¿No hay más? Recuerden que ustedes tienen la obligación de revisar, el deber de revisar las asistencias, ¿no? Pues acaso el profesor se equivoque. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Macías, ¿sigue alzando la mano o quieres otra pregunta? No, ya, listo. Ya no, ahí Ya, nomás. listo, niños. Nos vemos el próximo jueves, si Profe, Dios quiere. Recuerden que tenemos para el próximo jueves la clase 9 y 10. ¿Alguien está profe. diciendo algo? Dígame. Sí, sí, lo que pasa es que algunos compañeros están confundidos con lo del video, que no hay que hacer, que hay que hacer, que subir, que sí, que no, que aquí lo puse y no lo encuentro. O sea, eso puede usted explicarlo nuevamente, por favor. A ver, espérese un rato. Le voy a pasar, no sé si lo publiqué, pero hay un video en YouTube de cómo quiero yo el video. Un ejemplo de mis estudiantes hace años, cuando estábamos en presencial, cómo hacían los videos. A ver, déjame ver si entro a mi canal de YouTube. Acá está. Ah, como que ya recuerdo cuál fue el que subió la otra vez. No sé si lo puse. Creería que no, porque como ustedes empezó un poco tarde. Pero aquí está, ya lo pueden ver. Me avisa si se escucha. No se escucha, profe. A ver, le he puesto máximo volumen. Si no se escucha, pues lo siento. Lo pueden Ya. buscar en YouTube. Ya les voy a poner el enlace o por lo menos la dirección para que ustedes vean. Sí, fue el de la otra vez, ingeniero. Sí, ¿Ah? ese sí ya lo pasó la otra vez. Ah, ya lo pasé. Ya, pues así tiene que ser el Sí, video, pues. ingeniero. Así tiene que ser. Tiene que escoger un tema cualquiera de la unidad 3 en este caso, después de la 4 y lo ponen, no lo exponen en Zoom. No es lo mismo. Miren que esto no es exposición por Zoom. Esto es un video con un tutorial. Ellos escogieron un tema y lo explicaron, hicieron sketch, hicieron ¿no? El tema es vicios del lenguaje. Si usted ve el video, a todos les queda claro cuáles son los vicios del lenguaje. Eso es lo que estoy pidiendo para la unidad 3 y 4, ¿no? Ya, ¿Ok? ese link se lo pega ahí O sea, usted tiene que grabar un video así sobre un tema cualquiera de la unidad 3 y después sobre la unidad 4 y lo sube a YouTube y de ahí copia el enlace en Word y lo sube el archivo ahí. Pone Ya. video 3 y copia el enlace. ¿Ok? Si el video no es muy pesado, usted no lo sube a YouTube, sino que lo sube directamente a la plataforma, pero si le va a dar pesado, entonces usted lo sube a YouTube. ¿Por qué no pido un Drive? Porque en un Drive a veces no coge, no puedo ingresar y no puedo ver el video. Y otra cosa que a veces eh, no hacen buen video o lo hacen en Zoom cuando no estoy pidiendo en Zoom. O sea, hagan un buen trabajo, ¿no? Preguntas. Ingeniero, pero ahí
edición 3D. No, nada caro, hagan algo sencillo, con tal de que quede claro cuál es el tema de exposición. Economista, también quiero dar la exposición. No, ya faltan 5 minutos, no se puede. Tendrá que grabarlo nomás y lo suben Zoom. Bien, listo, niños. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Pasen bien, tengan una linda semana. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Recuerden, clase. Chao, Igualmente, profe. profe, cuídense. Gracias, pase bien. Cuídense.